Hola, mi nombre es Alejandra Tenorio Madrigal, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica, sede del Caribe. Mujeres que tejen turismo es el podcast del Observatorio de Turismo Sostenible del Caribe. Este es un espacio que hemos dado a 8 mujeres que trabajan el turismo en diferentes zonas del Caribe. En esto escucharemos vivencias, realidades y experiencias en su trabajo a lo largo de los años y cómo esto ha impactado a la comunidad en la que habitan. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, muy buenas a la hora que nos estén viendo o escuchando. En este primer episodio tenemos una invitada muy especial porque además de ser mi colega es también una amiga y tiene una historia muy interesante que yo la conozco hasta cierta parte, pero yo sé que hay cosas que todavía no he descubierto. Entonces nos acompaña Ciani Bartley Martin. Ella es socia, ¿verdad? Dueña de Maxis Manzanillo, que quizá mucha gente lo ha escuchado. Todo el mundo quiere venir aquí, ¿verdad? Entonces, un gusto recibirla. Muchísimas gracias, Ale. Más bien un gusto de ustedes invitarme a esta pequeña entrevista. Bienvenidos al restaurante Maxis. Sí, ¿qué les puedo decir? Contenta de estar acá y contenta de haber resuelto o de haber evolucionado algo que papi en realidad empezó hace más de 60 años, pero en realidad este restaurante tiene más de 30 años, ¿verdad? Se restableció ahora hace 5 meses, el nuevo Maxis. Y pues él fue un ícono, una leyenda de Manzanillo. Y por ende nosotros los hijos, en caso mío, ¿verdad? Que siempre he estado muy apegada a él, formé parte de esta segunda parte de que él viera esta evolución del restaurante Maxi, que le dio vida a Manzanillo. En realidad le dio vida a Manzanillo, a la comunidad de Manzanillo, porque hacía falta. Papi en sus primeros tiempos o su iniciativa fue que era un humilde pescador. Él vino con la intención, dice que de buscar, de pescar, y resulta y sucede que él simplemente vio la propiedad, vio el lugar, y en eso que está pescando, preguntó cuánto costaba esa propiedad. Y les cuento, y les va a risa, la propiedad costó 56 colones en ese momento. ¿Hace qué? 60, no, hace 30 años. No, hace 30 años hizo el restaurante, pero la propiedad en sí lo compró hace más 60, de 60 años. 55 colones. Sí, 56 colones que le ofrecieron. Okay. Entonces la tregua fue que él, entonces, al vender sus pescados, hizo la tregua, por decir, con María, de que al vender esos pescados le vendiera la propiedad. Ahora sí, muy bien, tenía la propiedad, igual iba a Zixaola a vender sus loterías. Okay. Él andaba por todas partes, como dicen, pulseando, ¿verdad? A ver cómo él salía adelante, porque si era un señor visionero. Él dice que él siempre tuvo esa visión de no trabajar con nadie, de construir su propio negocio y su propia empresa. Entonces dice que, bueno, ya pagó el terreno, que le costó 56 colones de las mismas loterías que él vendía, como que se pegó un pedacito y compró, y vino y le pagó a María lo que era de ella. Pues resulta, dice que se pone a pensar, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces dice que agarró una tablita y empezó a como hacer ideas. Bueno, quisiera hacer como una pulpería, tengo que empezar a producir. Dice que se le ocurrió empezar a vender elotes. ¿Elotes? Elotes. ¿Aquí producían elotes? Él empezó a imaginarse, ¿verdad? Como no se producía elotes, pero como decir maíz. Entonces dice, voy a empezar por el maíz, entonces voy a ir a la finca tal a sacar saquitos de maíz y empezar por ahí a vender. De esa venta del maíz, luego él empezó a comprar en cierto lugar, como decir, 1 kilo de arroz y lo repartía como en cuartos de kilo, manteca, azúcar, y consiguió como un pedazo de tabla, una tabla, y lo puso acá en el lote. O sea, él no tenía ni stand ni nada, simplemente, entonces venía la gente de afuera, por decir de Puerto Viejo, bueno, aquí cómpreme medio kilo de arroz, media libra de arroz, era libra de arroz, libras de arroz, una media barra de mantequilla, y así empezó sucesivamente. De esa idea tuvo la iniciativa de que habían personas en las comunidades de Gandoca. Entonces dice, bueno, yo me puedo trasladar, que ellos nos estén viniendo, trasladarme yo. Pero ¿cómo lo hago? Enfrente de esta playa tan maravillosa que vemos, este mar tan grande. Y él decía, ¿cómo me voy a trasladar si no tengo ningún tipo de... Sí, no tenía transporte, no tenía nada. Transporte, en ese tiempo el transporte ahora también marítimo. Los caminos no son los caminos que conocemos ahora para Puerto Viejo, que todo el mundo en los dos momentos está acá. Papi venía en caballo. Imagínense. En caballo, que el tiempo bueno en caballo. Y es decir, el caballo no podía
con tanta carga que él traía, por decir, él iba a Puerto Viejo en los tiempos de Estanco, o los comisariatos, ¿no se acuerda? Los comisariatos. Los comisariatos de Estanco, entonces él iba a comprar ese arroz, harina, y él venía a hacer sus paquetitos acá y revenderlo, ¿verdad? Entonces muchas veces, que la mula se llamaba Gitana, que me acuerdo, entonces Gitana venía cargada con toda esa mercadería para que él la pudiera revender. Ya, ajá. Allá él como que ya se le está haciendo como el negocio más grande, ya le dieron la idea, mira, Maxi, ¿por qué no te trasladas a Gandoca o a Zigzaola a vender? Dice, pero ¿cómo voy? ¿Con cuál transporte? Pues el hombre se le ocurrió hacer unos botes. Él los hizo. Él con la gente de aquí se hizo amigo y con las mismas personas de la comunidad le servía, hicieron el bote. Bueno, muy lindo, ya está el bote. ¿Cómo hacemos, cómo nos movilizamos? Ocupan una moto. En esos tiempos los motores 60 o 70, como se llamaban. Ajá. Pues no cansarles con la historia, él hizo 3 botes. Uno se llamaba Maxi, él, Clara, mi mamá, y le puso el nombre a Fulvia, una hermana mía. Él ponía entonces, dice que al tiempo venían los trabajadores, que ya él hizo su grupito como su equipo de trabajo en medio de lo que está vendiendo, compró una finquita, ¿verdad? Entonces iba a chapear esa finca, de ahí él fue reproduciendo. En esa finca ya logró también empezar a meter lo que es el maíz que sacaba de otro lado, entonces empezó como a cultivar ya en su finca lo que es el maíz, el cacao y cuestiones así. Entonces dice que, digamos, los empleados o el que trabajaba con él, en ese momento le decía, Maxi, ¿con cuál vamos? ¿Con Fulvia, con Clara o con Maxi? Pero los nombres eran para la distinción del tamaño del bote. Ok. Entonces, si yo llevaba mucha carga, usaba Maxi. Ajá. Si no llevaba mucha carga, era Clara. Y si llevaba unas cuantas cargas solo donde Alejandra, pues era Fulvia. Ajá, entonces, al empezar con los botes, ya se le hizo más grande la producción. Ya fue implementando y construyendo. Dice, no, ahora sí tengo que hacer común, que sea una pulpería pequeña. Entonces, él empezó con una pulpería. Empezó, hizo la pulpería. Dichosamente se fue a Zigzaola en lo que está vendiendo, cruzó el puente, la de Guavito, conoció a la señora que fue actualmente mi mamá, vio esa panameña, el hombre se enamoró y la raptó. Y se la trajo para acá. Se la trajo en alguno de los, alguno de los caballos, la raptó y se la trajo para acá. Entonces ya los dos empezaron ya a construir el pequeño imperio que es hoy. Siani, antes de seguir hablando de Maxi como tal, que bueno, ya nos contaste cómo nace, que mucha gente no tiene idea, nada más muchas personas quizá tienen el recuerdo de un Manzanillo donde el Maxi ya estaba, pero no conocen esa historia. Pero antes de entrar o continuar como por ese lado, una de las cosas que nosotros queremos resaltar acá mucho es el papel de la mujer, ¿verdad? En este sector que para nosotros en el Caribe es tan representativo que es la parte turística. Entonces, ¿por qué es que yo estoy hablando con Siani, verdad? Yo sé que ya Maxi no está, pero ¿por qué es que estoy hablando con Siani y no estoy hablando con otra de las hermanas? Hay una razón para eso. Entonces, antes de llegar ahí, primero, cuéntenos quién es Siani. O sea, primero, ¿quién es Siani? ¿Qué hace Siani? Una cotidianidad suya. Queremos conocerte como primero un poco por ahí. Bueno, Siani, ¿cómo le digo? Primero, nací en Limón, pero me crié acá en Manzanillo. Siempre, la visión que tuvo papi de tener el negocio, yo creo que yo también como que siempre como andaba... Como un chip ahí. Sí, como detrás de él me contaba que yo me levantaba temprano a las 4 de la mañana, tal vez esa visión con él, que por eso siento y percibo que tal vez en todo esto usted está hablando con esta Siani y no hablando con otra hermana, porque siempre, como dirían, fui como muy metiche con él en todo, siempre. Entonces yo un tiempo vivía hasta en San José y yo me venía de San José hasta acá con todo y mis hijas para trabajar con él, para estar con él, porque yo siento que uno veía la visión acá. Entonces, esto fue mi vida, estando con él, le llegué a tener este amor que al tiempo de igual, retirarnos un tiempo para Limón para mejorar nuestros estudios en la forma académica, nuestra formación académica. Siempre era esa cosa de que sí, la formación académica, estamos en Limón, el lapso de los 9 meses en ese tiempo para estudiar, pero cerraban el 26 de noviembre y Siani estaba aquí en Manzanillo porque ya querían del papá. Siani no se cría en Manzanillo, o bueno, como de una forma equilibrada con Limón, porque aquí no había oportunidades de estudio, no es el Manzanillo. Me crié hasta los 5 años. Aquí en Manzanillo. Aquí en Manzanillo. Entonces, mi mamá me tuvo así a los 5 años. Cuando mi hermano el mayor ya tenía que irse al colegio en Limón, entonces doña Clara pagó sus 6 hijos, incluyendo a Siani, que tenía 5 años, y vamos a Limón para formación académica. Pero nunca salimos de Manzanillo en sí. O sea, mis vacaciones, mi vida entera
fue Manzanillo. Y Manzanillo existía en la vida de Ciani, aunque Ciani estaba en Limón. Aunque Ciani o sea, eso estaba no en tenía Limón, nada sí. que ver. Ciani estudia, termina el colegio y también hace una carrera universitaria, que eso es una parte muy importante de hoy de Ciani. Entonces, si quiere, nos cuenta un poquito qué tiene que ver la formación universitaria y lo que vino después. Bueno, y la formación universitaria, estando igual en Limón, terminando el colegio, sí, mi papá siempre dijo, ¿verdad? Quiero que sean parte del negocio, pero quiero que tengan una formación académica. Entonces, yo en principio dije, no, voy a estudiar en Limón. Y él me dijo, no, si usted quiere estudiar tal carrera, entonces, en primera instancia, yo quería sacar la parte de lo que eran agencias, lo que son aduanas. Okay. Pero empecé la carrera de secretaria ejecutivo bilingüe en American Business Academy. De ahí me fui, logré obtener mi primer trabajo en una agencia de aduanas. Al estar en la agencia de aduanas, como es movimiento, como es negocio y todo, dije, esto es lo mío. Ajá, claro, ya venías con ese chip ya de, ese chip yo de voy. Porque Ajá. el dueño tuvo un clic conmigo, no sé, el dueño de la agencia, no sé por qué. Ajá. Y de él, tal vez que yo vengo de familia de emprendedores, que yo le hablaba a mi papá que el negocio y todo, entonces dije, no, yo voy a entonces ahora retomo la carrera de agencia de aduanas. Me metí en la carrera de agencia de aduanas en el Braulio Carrillo, en ese entonces estudié en el Braulio Carrillo, y luego pedí un traslado, viví en Tibás por 10 años, siempre Limón, siempre Manzanillo en mi sangre. Entonces yo dije, no, aquí es cuando ya tuve a mi hija, dije, no, ahora sí Ani necesita como volver a sus raíces. O sea, si Ani se va para San José y hace una vida en San José durante 10 años. Correcto. Pero regresa. Regreso a Limón, ya, casada con mi hija, y vuelvo a Limón porque eso es lo mío. Entonces, el jefe, sí había una agencia de aduanas de Limón, me decía, ¿vos querés irte a Limón? ¿Estás segura? Le digo, sí, yo quiero ver lo mío, porque necesito estar cerca de Manzanillo. Con mis raíces. Con mis raíces, lo mío. Y que mi hija crezca en ese ambiente. Yo no quería que creciera en el ambiente de San José, no lo menosprecio, pero ella ya también lo llevaba en la sangre. Claro, total. Porque ella venía a Limón y la llevaba a la playa, era su felicidad. Ya pasamos el Surquí y se me enfermaba. Ajá. Entonces uno decía, no, sí, es de hay que llevar, es de ahí, hay que llevarla. Correcto, hay que llevarla. Y yo la traía aquí a la playa, yo no me bajaba del bus y la mujer estaba en la playa, ¿verdad? Entonces resulta que entonces ahí llegó y me fui para Limón, viví aquí donde vivo actualmente en siglo XXI, entonces era más cerca ir saliendo. Entonces, Semana Santa, Navidades, un feriado, un 1 de mayo. A mí mi papá no tenía que decirme, llegue a ayudarme porque si la niña estaba ahí, porque es la vida de uno. Ajá. Para poder entenderte, entonces, vos te vas a San José, trabajas en San José, tienes una vida en San formación José, académica, todo en San José, pero cuando usted regresaba a Manzanillo, no era que regresaba a vacacionar. Tal vez, como dice usted, tal vez la hija estaba en la playa. Pero yo trabajaba. Pero usted venía a trabajar. Venía a trabajar sobre el emprendimiento. Que en teoría, desde ese momento no era suyo. Sí, o sea, era su papá. de mi papá. Y como dices vos, no era como que mi papá me tenía que decir, venga, ayúdeme. Ajá, no, ya me nacía. Porque en ese momento ya papi, ya lo que te conté, empezó con una pulpería, hizo como un barcito, hizo la casa de nosotros atrás. Okay. Donde ya mami venía, cerraban las clases, venían con todos sus hijos y nos distribuía el trabajo. Yo tenía un horario de 7 a 5 de la tarde en la pulpería. Horario normal. 1 hora de almuerzo. Y no por ser hija de... No. Entonces, digamos, la persona, por decir Alejandra, era la que trabaja en ese lapso de tiempo. Él le daba vacaciones a Alejandra 3 meses, porque los 3 meses de mis vacaciones yo tenía que trabajar. Él nos instruyó a nosotros a valorar el trabajo. Entonces, por decir, yo en la pulpería, mi otro hermano tenía turno en el bar, el otro tenía que ir a la finca, o sea, con don Maxi había que trabajar y valorar lo que él construyó. Y él siempre nos decía, yo lo hago, tal vez sienta que los estoy esforzando o explotando. En los tiempos del pan y nos hubiera llevado Maxi, porque nos está explotando. Pero decía, el día de mañana que yo no esté, este imperio tiene que seguir, esta leyenda tiene que seguir, y la única forma que siga, que ustedes valoren y trabajen. Los empleados no son empleados de ustedes, son parte de lo que han construido conmigo. Entonces, cuando ustedes vienen, ellos descansan y trabajan ustedes, porque de ahí también sale la plata para que ustedes estudien. Ok, muy bien. Ciani, y cuéntenos un poco, digamos, sabemos que hoy Manzanillo es un destino turístico, pues evidentemente de los más cotizados. Para el mismo limonense inclusive, ¿verdad? No pensemos solo la gente que viene de afuera de Limón o a la gente que es fuera de Costa Rica, sino para el mismo limonense. ¿Cómo era ese Manzanillo turístico cuando usted vio a su papá que estaba levantando el imperio? ¿Cómo era este destino? ¿Vean el movimiento que hay ahora?
¿Cómo era en ese momento? No, vieras que no, era un movimiento, era más tranquilo, porque los espacios, es más, donde era más movido por el ambiente y la cercanía y la conexión de los traslados a Limón, a Zigzabola y a otro lado era Puerto Viejo. Puerto Viejo. Entonces Puerto Viejo era un poquito más movido. Manzanillo era como son de paz, era como una comunidad, era como una familia. Entonces la familia era aquí, Don Max y su familia en los alrededores. Ajá. De hecho, mi papá, teníamos una planta y él bueno, aprendimos a poner la planta para darle luz a la comunidad. La comunidad de Manzanillo se basaba en el imperio de Maxi. La pulpería y el bar tenían una planta porque no había electricidad en ese momento. Okay. Entonces, esa planta le daba luz a la comunidad. Okay. Entonces, mi papá nos enseñaba a encender esa planta a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde se apagaba. 7 de la noche. Ajá. Después de las 7 de la noche, esto era... No había mucho turismo. La comunidad que estaba alrededor de Manzanillo dependía inclusive de todo lo que era acá. Y este valor que les daba su papá, porque él pudo haber dicho, mi negocio es mi negocio. Exacto. Y yo veo por mí, les metió siempre eso de, ok, el negocio es una cosa, pero tenemos que ayudar a la comunidad. Eso es lo que nos inculcó. Ajá. Hasta el sol de hoy. Entonces, hubieron generaciones tras generaciones. De hecho, ahorita, todavía trabaja tal vez los bisnietos del señor X que trabajó con mi papá en la finca o en el bote, porque, como le digo, él nos enseñó a no ser que es que nosotros somos y ellos son menos. Ajá. Era la comunidad de Manzanillo, sí, era una comunidad. Entonces, aquí entraba un turista, tal vez una persona que no conocíamos, la comunidad estaba pendiente de quién era. Okay. Y se iba a averiguar si es Alejandra, de dónde viene y por qué viene y qué viene a hacer aquí. Ajá. Porque nadie puede interrumpir. Ese era el gran turismo que entraba. Ese era el turismo. O sea, no era un turismo tan libre como tal vez estaba viviendo en Puerto Viejo. Correcto, que entraba y salían las personas. Aquí era como muy medido, muy vigilado. Y el turismo era también, digamos, las familias o amistades de los mismos que vivían acá. Okay. Mire, es que mi hija tiene una amiga que se llama Alejandra y Sara, y vienen de San José, vienen de Panamá, vienen del Bocas, vienen ese fin de semana a Manzanillo. De ahí venía el turismo, venía la invitación a otros, entonces llegaban el centro, aquí, el barcito, o sea, y el centro aparte, la pulpería y el bar. Mi papá tenía como un árbol una plantación de un árbol como de diferentes matas como de semillas, como un árbol grande acá, afuera, enfrente del restaurante, de la pulpería en ese momento. Un árbol como de almendras. Entonces, él acomodó, no pollitos, pero como banquitas. Entonces, como te digo, la pulpería, el bar con su música, la rocola, no era equipo de sonido, no era discoteca, era una rocola. Ellos llegaban con monedas y poner la música y se sentaban como la comunidad en sí, enfrente de esas bancas que hizo en el palo de almendras. Entonces, el punto, la atracción del turismo era aquí en el centro. Aquí en digamos el centro acá en el restaurante. Era como algo muy familiar. Muy familiar. Okay. Si Annie en algún momento, por cuestiones específicas, le toca hacerse cargo de Maxi. Y ahí es donde la historia cambia, porque hasta el momento es como mucho Don Maxi, Correcto. Aprendimos de Don Maxi. Correcto. Y todo, pero en algún momento, si Annie, y por eso creo que es que está hoy aquí, le toca hacerse cargo de Maxis. ¿Qué pasó? ¿Por qué Ciani, de pasar a ser la que venía en vacaciones, la que venía aquí, que aprendía de su papá, de repente le toca agarrar este imperio y decir, bueno, esto hay que sacarlo adelante? Porque Don Maxi se enfermó. Okay. Entonces, al hacer el sondeo con mis hermanos en el momento, papi ya se ve enfermo, se ve deteriorado. Mi hermano estuvo aquí, ¿verdad? Se fue por sus razones a San José. Y todo el mundo estaba ocupado, que tenía su trabajo, y teníamos su trabajo, pero yo le digo, esa empatía, eso que lo llevo en la sangre, y llegar un día de ver a mi papá sentado con una tristeza de saber que él ya no puede, porque es su edad, y tampoco puede delegar las funciones a cualquiera, ver a mi mamá, y sus palabras fueron, si su papá no está, ¿qué va a pasar con el negocio? Exacto. De eso vivimos, de eso yo como. Esas fueron unas palabras tan impactantes para mí, que yo dije, papi, yo resuelvo. Pero esto y esto y esto. Entonces, empecé entre el trabajo, que trabajé en un colegio universitario, mis lecciones, y viniendo a Manzanillo fines de semana, en tu semana mandaba a mi hija. Porque cabe destacar que no era que usted estaba acá, usted ya tenía su trabajo. Mi hija, mi vida en Limón, mis hijas. Una vida particular. Correcto. Tuve que dejar todo, hacer un cambio, y como dicen, o las atiendo a ellas, o rescato este imperio que se iba a caer. Okay. Caer y ver morir a mi papá y a mi mamá.
los dos, porque Ajá. estaban en una depresión tremenda. Claro. Empecé con el ritmo muy bonito. Papi ya se fue deteriorando un poquito su enfermedad, viajando a San José, de Manzanillo a San José, llegaba a Limón, bueno, el transporte me dejaba enfrente de la universidad para mis lecciones, salía a las 9, sucesivamente, entre semana, estar pendiente, ir a ayudar a mi papá, mi mamá. Entonces, de eso, de la enfermedad de mi papá, se enfermó mi mamá. Wow. Entonces, Eran dos enfermos. Eran dos enfermos. ¿Qué pasó en ese momento? Ciani ya no rendía como profesora, ya no daba el rendimiento como docente. Ya su vida era sus papás y el negocio. Pedí permiso un año sabático. Dejó todo, literalmente. Dejé todo botado, hasta mis hijas, en teoría, Ajá. que mi mamá en ese momento en lo que podía cuidarlas, Ajá. y para dedicarme por completo a levantar. Y se devuelve a Manzanillo. Y me devuelvo a Manzanillo. Ok. Antes de entrar ahí, ¿qué significa para Ciani siendo mamá, siendo la cuidadora de los dos, ¿verdad? Papás, tener que decir, me voy a resolver un negocio? Sí. O sea, porque eso no es como que cualquiera. No. Yo creo que cualquiera hubiera dicho, ya yo tengo mi trabajo, tengo que atender mis no hijas me importa. y todo. Ajá. Ajá, Y estos viejos ahorita se mueren. Sí, y lo vendo. Y ni cuenta se dan. Exacto. O sea, ¿qué significa para usted como mujer haber dicho, yo sé que tengo mis responsabilidades y tengo mis cosas, pero hay algo que me llama? Eso fue un reto. Cuente. Un reto como mujer. Un reto, ya no es Ciani docente, Sí. ya no fue Ciani mamá, fue Ciani ahora empresaria, Okay. porque me tuve que volver empresaria, Total. porque entonces tuve que saber lo que es lidiar con la cervecería, con proveedores, con eso, porque mi papá solo delegó, tome, esto es Ministerio de Hacienda, esta es la contadora, llame a Alejandra, llame, haga, delegue, y en un momento sí, pues me sentí deprimida. Mi hija mayor tenía en ese momento, por decir sí, tal vez 16, 17, y la menor, pues sí, más pequeña, ella podía cuidar a su hermana, pero no era lo mismo. Pero sí dejé todo por completo. Dedicarme acá, pasar un 31 sola. 31 de diciembre. 31 de diciembre. Ah, bueno, porque aquí 31 de diciembre no se cierra porque Ciani tenía hijas, ¿verdad? Y no se cierra porque es cuando la gente quiere tener una cena, quiere venir con su familia, Claro. y el 1 de enero amanecer en la playa. Claro. Entonces, mientras todos están de fiesta y tomando, entonces ya Ciani tenía que cerrar el 31, irse a dormir, sea lo que sea, para el día siguiente a las 6 de la mañana estar lista con el del coco, con la que limpia, con la que raya, con la que hace lo de Zambín, y que la gente cuando en el 1 de enero acá a la fiesta al Maxis, todo estuviera listo. Aunque usted estuviera... Aunque ella estuviera 31 de diciembre llorando sentada aquí en la playa, porque mis hijas no estaban conmigo en ese momento. Total. Sí llegó un momento que tuve que decirles, no, este año se vienen para acá, porque ya yo no podía, mami, papi, hijas, todo el mundo, o ellos en una reunión familiar, y Ciani sola con los empleados me apoyaban y me dan acompañamiento, pero no era lo mismo. Yo terminaba tal vez en la casa de alguno, véngase para acá, fulana, pero tal vez sí compartía, sí, pero no era lo mismo. No era lo mismo. Y el cambio de vida fue brusco. Ajá. Brusco de dejar mis estudiantes, mis clases, a ver esta realidad, porque una cosa es que yo le di acompañamiento a papi, otra cosa es que ya yo afronto todo sola. Claro, o sea, total. ¿Qué son de la contadora? ¿Qué es qué ministerio de Hacienda? ¿Qué es la municipalidad? ¿Qué es las patentes? Y yo dije, no, esto... Claro, y porque, digamos, al día de hoy la gente ve Maxi y ve lo que es Maxi hoy y seguro se imaginan que aquí usted abrió las puertas y la plata empezó a entrar, ¿verdad? El dinero empezó a entrar. Entonces, cuando vos te venís a agarrar Maxi estaba en una situación difícil. Muy difícil. Y 2 personas enfermas. Ok. Tras de eso, todo lo que usted deja, empezar a asumir algo nuevo, y que Maxi estaba en una situación económica compleja, ¿verdad? ¿Cómo hace usted para levantar o tratar de por lo menos de que no se cayera Ajá. lo que era Maxi en ese momento, cuando, y eso era algo totalmente nuevo para usted? ¿Cuáles fueron los principales retos que usted toma o le toca asumir cuando decide Bueno, volver? el primer reto fue en la misma universidad que trabaja, el colegio universitario, Ajá. ir a una cooperativa y decir, bueno, vengo a poner la cara como docente porque tengo que pagar unas cuentas acá. Uy. Y en ese momento me dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo usted va a hacer eso? Y el día de mañana, y si no funciona, ¿quién le va a volver la plata? No sé. Tengo que resolver. Wow. Y mi papá... Eso fue un salto a ciegas. Ah, sí. Y ir por decir, bueno, necesito en ese momento 5 millones para resolver. ¿De dónde? Entonces me fui a la cooperativa, resolví como docente, ¿verdad? Con mi planilla, con mi pago. Y digo, necesito esto porque necesito pagar acá. Entonces yo con esa plata, porque mi papá me decía, hay que pagar esto y esto y esto, pero ¿dónde, mami? Entonces yo le dije, papi, yo resuelvo. No sé cómo hice para resolver, pero yo no iba a quedar mal con mi papá porque digo, lo voy a matar si no resuelvo. Entonces en ese tiempo era un cheque
Me dieron Ok. el cheque. Le digo, papi, bueno, aquí dígame qué hay que pagar. Y él en medio de su enfermedad me dice, yo la acompaño, yo lo monté al carro, lo acompaño, ven aquí, y para que la conozcan que usted es mi hija, y que a partir de ahora usted va a empezar a lidiar con este y este y este y conozca. Ajá. Pero en medio de su enfermedad él estaba ahí siempre, pendiente, llamándome, empujándome, y hay días que yo le decía a mi mamá, mami, no puedo, mami, no puedo. Claro. Y yo decía, y ella me decía, sí puede, ¿Y porque para eso la tiene su papá. alguna vez dudó cuando te dijo, bueno, ya me eché una jarana para nosotros es Sí, como una deuda encima, claro. no tengo trabajo porque, bueno, en realidad usted había pedido el permiso. Un año sabático, exacto. Exacto. El Las negocio, cuentas corrían. las cuentas corrían, el negocio no iba Mis bien. hijas tenían que pagar sus escuelas, Ok, todo. o sea, Ajá. las cuentas seguían. Seguían. En algún momento usted dijo, ¿qué hice? Llegó un momento y una noche que yo cerré y tenía esa necesidad de ir a Limón a abrazar a mis hijas. Ajá. Y cerré a las 9:30 de la noche y en 1 hora yo estaba en mi casa. Wow. Agarré ese carro, yo no sé cómo no me maté. Sí, total, porque de aquí al centro de Limón, Sí, son 1 hora y media, 2 horas. Sí. Y son las 10 de la noche. Wow. Y llegué a Limón 11 de la noche. Y solo llegué y las vi dormiditas y las abracé y lloré y lloré. Y al día siguiente llegó donde mi mamá a las 5 de la mañana, los abracé. Necesitaba como esa energía, Ajá. como aquí estamos. Ajá. Mi mamá casi le algo cuando ve el carro. Ella pensó que me pasaba. Le digo, no, mami, vine anoche, tenía que abrazar a mis hijas. Mi papá lo primero. ¿Qué pasó, mami? Porque él veía símbolo de problemas. Claro. Le digo, papi, yo resolví, pero necesito que me abrace. Necesito Claro. que O sea, la carga y la Sí, presión que usted porque estaba... una cosa como ustedes, ver al Maxis por fuera y Sí. estar adentro, el manejar un imperio como el Maxi, los proveedores, la gente que venía tiene una expectativa. Claro, Total. ya no está fulano, ahora está ella, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? Y es una mujer. Bueno, paremos ahí, ¿verdad? Sí. Porque, claro, Maxi, El hombre. para los que tuvieron la oportunidad El de conocer hombre. a Maxi, El hombre. aquel hombre, ¿verdad? Ajá, Tal. ajá. Y ahora Esa una muchacha, mujer. una mujer, la ¿Qué hija, sabe esa esta? profesora, ¿qué ¿Qué sabe? sabe? ¿Cómo fue esa transformación de pasar a tener la figura que era su papá? Y imponer la figura mía. Exacto, y que la Correcto. gente le tuviera el mismo Me respeto, le tuviera la misma admiración y que le dieran la oportunidad. Porque como quien dice, ese carácter que si no lo tenía, no sé dónde lo saqué, pero lo Ajá. tuve que sacar. Ok. Y cuando me decían, es que con su papá sí esa cosa, bueno, mi papá no está, la que estoy soy yo y se hace lo que yo digo. Y ahí empecé a sacar este carácter que seguro me quedó. Porque eso es lo que empecé a hacer. Entonces, es que con su papá hacía eso, con su papá hacía tal. Yo qué sé si es cierto. Tal vez como dicen, me querían tramar porque era Claro, una mujer. porque era una mujer. Y entonces es que su papá nos compraba, por decir, qué sé yo, 30 cajas de coca. Y Ajá. yo le compro 10. Es lo que Entonces, tengo. Entonces lo presto con la cervecería. Me decía, entonces, pero si usted no compra tanto, le quito tal refri. Quítelo. Yo voy a pagar lo que yo puedo. Entonces, fue un proceso difícil hasta con los mismos empleados. Ujú. Porque Ok. al ver la parte que hace ella, es que don Maxi, entonces tal vez me decía, es que los domingos don Maxi me da un adelanto. Ok. Don Maxi no está, yo no tengo que pararle. Usted, si respeta su pago, le pago el 15. Y si no, pues lo siento. Ok. Pero es que don Maxi, es que con su papá, y uno escuchaba Claro. el sonido, el zumbido, los puñales, el ataque al principio. Ya luego todo fue fluyendo, saqué el carácter. Yo le decía a mi papá, y yo le decía, bueno, si quiere lo llamo y le pregunto. Esa es la parte de la técnica que utiliza. Bueno, y lo voy a llamar y le pregunta, no, está bien, déjalo así. Ah, ok. Ahí es donde entonces usted comprobaba. De que si era cierto o no. Ajá. Muchas veces era cierto, entonces yo lo ponía al altavoz, papi, es que aquí tengo el señor de la cervecería, el señor de Belka o de Maica, no sé, y dice que usted le compraba tanto y que le pagaba tanto. No, mami, sí es cierto. No, así no era, ¿se acuerda, Raúl? Hicimos tal trato y es mi hija y usted la respeta. Entonces, había momentos Ok. que yo tenía que llamar a mi papá también para que pusiera orden y pues darme la potestad que yo tenía. O sea, incluso qué complicado porque eso significa que necesitó de que su papá validara su posición. Mi posición. Para que la Para gente- algunos, para que Ajá, empezaran no para también a todos, respetarme, pero ¿sí? exacto. Y como una pregunta como muy puntual, ¿usted cree que si hubiese sido alguno de sus hermanos, hubiera pasado lo mismo? ¿Hubieran intentado? No. ¿Por qué? Porque en ese momento ya mi hermano estaba haciendo el Maxis que tiene ahora Ajá, en Santana, ajá, que él está haciendo muy bien. ajá. Entonces también venían a decirme, ya no era papi, ya era mi hermano. Oh, qué Mira, es que complicado. cuando voy allá al restaurante donde tu hermano, mira, él me da gratis unas bocas. Ejemplo. Sí, Ah, bueno, ese es mi hermano, yo no. qué bien por él. Ajá.
Mira, es que ok. cuando yo de mi hermano, tu hermano, él no me cobra tantas, él me da 2 por 1 la cerveza, que ha sido la Corona, la más Sí, cara. sí. Ah, bueno, ese es mi hermano allá, aquí yo tengo otra forma de Otra, trabajar. ajá. Si le parece bien y si no, lo más le puedo hacer, como si usted es amigo de mi hermano que dice que es, le puedo hacer un descuento, pero más no. Ajá. Qué complicado, Ciani, porque tenías esta presión, ¿verdad? Que hablamos de todo el tema familiar y tras de eso venir aquí como a romper con Una algo, rutina. ¿verdad? Ajá. Que era como la figura de una mujer que probablemente era como ella no Sí, sabe, ella no correcto, maneja, no correcto, nada. Como correcto, dice usted, hasta de los mismos colaboradores. correcto. Para la comunidad, ¿qué significaba Maxi antes de que Ciani agarrara el negocio y después? Para a nivel porque como usted dice, la comunidad Manzanillo creció alrededor de Ajá, Maxi. correcto. Pero cuando es Ciani Ya la que está hacían. al frente, ¿qué significa para la comunidad Maxi? Igual fue el cambio un poco brusco en el sentido de que lo mismo, es que con su papá, ese era como un lema, como un tema, es que con su papá hacíamos tal cosa. Le digo, bueno, Rubén, entonces ahora yo lo hago así. Es que su papá nos daba fiado de, qué sé yo, 5 kilos de pescado por semana. Ajá, Y puede ser, porque bendito Dios, mi papá era una persona muy dadivosa. ajá. Su vida era su pueblo, su comunidad. Ujú. Él se preocupaba por la comunidad. Y no es que yo no tal vez llevé la misma línea de él, pero sí tenía que acomodarme, porque Claro. muchos, ya llegó el momento en que yo sentí que era un abuso. Claro, Ajá. esta la agarró tiernita, esta no sabe, es mujer. Entonces le digo, bueno, si mi papá le daba 5 kilos y se lo daba a crédito o le pagaba tal, bueno, a mí tráigame 3. Y si yo pues vine ahora, qué sé yo, diciembre, temporada alta, porque yo tenía que medirme hasta eso. Claro. Temporada alta, temporada baja, ¿quién sale a vacaciones? ¿A quién tengo que pagarle? O sea, llegaba un momento que uno decía, uy, no es fácil. Y ahí sí también tenía que recordar, papi. Bueno, mira, es que Alejandra tiene tantos años. Mira, saca a Alejandra primero, después sacas a Sara. Entonces, sí tuve que ordenarme en la misma comunidad. Claro. Porque dependíamos de la comunidad en el sentido por la pesca. Ujú. Aquí siempre decía, por eso decían que el Maxis, el pescado, Claro. la langosta, sale el mar a su plato. Sí. Entonces iban y tal vez ya yo tenía y venían con 10 kilos de langosta. Yo tengo langosta. Entonces venían con 10 kilos y es que para que me pague ya, no. La semana pasada usted me trajo. Usted a mí no me preguntó si yo necesitaba más langosta. Ok, qué bien, vienen fresquitas. Me las puede dejar, pero se los pago la otra semana. Ajá. No, mira, es que tu papá... Uf. Empezaba otra vez el Sí, tema. ajá. Bueno, mi papá tal vez lo tenía o se lo pagaba o le daba 2 litros de guaro. Yo no, Ok. yo no. Ok, Entonces, ahora hay que ver también que si la situación estaba compleja cuando vos agarraste del Maxi, era precisamente porque por llegó lo un mismo. punto donde ya su papá ya se le había salido un poco de las manos. ¿Y Correcto. por qué? Porque precisamente su papá empezó con una pulpería. Y no digo que no supiera, por el contrario, Ajá, por algo hizo lo que hizo, correcto. pero no era lo mismo Una pulpería en administrar. bar a que ya algo tan grande. Exacto, Sí, y ahí es correcto. donde quizá empiezan los problemas. Entonces, mucha gente esperaba venir y que más Ajá. bien ahora fuera más fácil. Exacto. Ahora, llega un punto difícil y es cuando Ciani tiene que volver a dejar Manzanillo. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué significó para usted ahora decir, bueno, de ahí, por más que yo hice o hice mucho, invertí, sacrifiqué mi Que cerrar familia, este capítulo. tengo que cerrar este capítulo? Y este capítulo se cerró por la enfermedad de mi mamá. Ok, Entonces ahora vamos a otro término, ¿verdad? sí. Don Maxi se recuperó, todo bien. Decidieron, bueno, la continuidad, mi sobrino vino, está bien, porque ya se enfermó mi mamá. Al enfermarse mi mamá, ya otra vez me descontrolé. Puedo atender a la parte económica, sí, yo estaba produciendo, pero la atención a ella. Todos mis hermanos igual también trabajaban y como ciertos, siempre, ¿verdad? Entonces, al tener que dejar esto fue otro cambio en el sentido de que lo dejo, ¿qué va a pasar? Todo lo que hice, todo lo que avancé, todo Claro. lo que logré levantar, Ujú. ¿será que lo van a hacer así? Pues no. No, y eso fue siempre la incógnita Ajá. de no Claro. fue el mismo proceso. Porque fue como, tuve que acostumbrarme yo y acostumbrar a un montón de cosas Ujú. y a todo para poder ser yo la cara de Correcto, Maxi. correcto. Y de repente ya no más. No más. Y al ordenar, todo lo que encontré un poco desordenado, Claro, total. ya había ordenado, me alineé, ya era súper amiga de los proveedores, ya yo, Ciani, ya estaba familiarizada, que la misma gente de la comunidad hacía como con papi. Hasta yo veía platos de comida, me traían comida, mira, te cociné tanto, mira, te traje un patí, te traje un inyucao, Sí. excelente. Pero tuve que hacer otra vez el cambio al enfermarse mami. No era tanto la temática igual económica, el cuido, porque entonces papi en un lado con sus citas, el Hospital México, mami en el Hospital Calderón, había que estar llevando a la señora, que se le hizo un marcapaso y todo el proceso del cuidado. Claro.
Entonces viene otro cambio para Ciani, ¿verdad? Volver a Limón, dejar Manzanillo, que era como dejar la vida también parte Claro. acá, retomar. Las únicas que estaban felices eran mis hijas, ¿verdad? Claro, o sea, porque vos dejaste todo acá. Todo, sí. Y aparte que, bueno, todo Dios lo hizo en el momento porque el tiempo que pedí permiso en la universidad también se me estaba venciendo. Entonces, Ok. Entonces, sí, luego, el tiempo que duré un año sabático, ¿verdad? Sí estaba completamente lunes a domingo acá. Empezó ahora la otra rutina de salir y tal vez solo venir fines de semana. Por el trabajo, por el cuidado de mi mamá. Entonces venía un viernes y domingo, no es lo mismo estar de lunes a domingo. Entonces eso fue ya el cambio, otra vez dejar, y después ya las mismas personas le preguntaban, mira, ¿y por qué ya no estás? Que ya no es lo mismo. Entonces ahora sí, ya no era mi papá, era el fulano, ¿verdad? Y vos haces falta, y que mira que no es lo mismo, que acá, que allá, y porque usted no vuelve, porque no vuelve a retomar. Entonces yo les decía, yo tengo una vida, tengo hijas, y ya también mis hijas tengo que prestarle atención, y mi mamá ahora está enferma. Claro, y ahora te toca otra vez el papel de cuidadora y el negocio se queda en un segundo plano, tal Sí. vez está en un tercer plano. Sí, ¿Qué correcto. pasa con Maxi? Porque si Ciani se va, bueno, su papá está mejor de salud, pero ya era un señor mayor, Ajá, ¿verdad? correcto, Entonces, correcto. ¿qué pasa con Maxi? Ya él se recuperó y él venía de vez en cuando con mi sobrino y todo. Pues sí estaba la figura de un Maxi, pero ya el trabajo en sí ya él no lo podía hacer. Claro, Como decir, total. voy a ir a Limón y voy y vengo, voy a ir a Vengo y Gandoca, sí, voy ajá. acá, voy a ir a pagar. Ya no, ya papi, ya el cuerpo no le daba para tanto. Entonces él delegaba las funciones a los otros. Y usted sabe que el tema de plata no es lo mismo. Claro. Estando uno, a delegar la función Claro, de claro. lo que es pagos o dinero con otra persona. Otra vez fue decayendo la situación. Mami falleció, Ok. quedó solo papi en su misma depresión de ver el negocio, de ver que se quedó viudo. Entonces vuelve otra vez Ciani, porque entonces esto queda otra vez tirado, porque se hizo un desorden, y vuelve Ciani. Entonces él me decía, ¿qué vamos a hacer? Porque en eso sí tenía la empatía, tal vez como le digo, como fui tan metiche, siempre tuve esa confianza en que, ¿qué vamos a hacer, mami? Entonces él me dijo en ese momento, bueno, yo le doy el poder a usted, haga lo que quiera, pero hay que resolver. Ok, vamos ahí entonces. Ciani se va a atender a la mamá, Ciani se va a atender a las hijas, vuelve a una vida cotidiana Sí, sin un negocio. normal. Todo queda en un segundo, tercer plano, pero llega el momento donde su papá misma le dice, tome esto, porque ya yo no sé qué hacer. Y esto ya no sé para dónde agarrarlo. Y en el sentido de que se puso, como dice, la cosa empeoró. Como la primera vez. Como la primera vez. Ok. Entonces, la primera vez le dio un problema, ahora le dio un problemón. Ajá. Y ya yo no podía resolver como antes, que era la cooperativa. No, ya no era mi problema. Claro, había que resolver. Era un problema que ya sobrepasaba sus posibilidades. Correcto. Entonces, como decíamos, las cuentas igual corrían. La persona que estuvo simplemente dijo, no puedo más, no aguanté, me voy. Dejo todo, dejo empleados un 20 de diciembre. Entonces, como la mayoría eran los mismos empleados que trabajó conmigo, empezaron a llamarme a mí y a mi hija, y nos dimos cuenta de que ya se fue fulano, ya el Maxis quedó sin nadie, o sea, no hay jefe, no hay nadie. ¿Qué van a hacer? Y pasado mañana es 24. Aguinaldos, la gente espera. pagos, todo. Entonces, me calentaban la cabeza a mí, llamaban a mi papá, fue cuando mi papá decía, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y era difícil porque Solando, la gente está esperando su aguinaldo y viene Navidad. Claro. Y hay que tener empatía. Claro. Vuelve Ciani a la cabecilla y contactos, enlaces, porque ya como andaba ya, como decir la bola de que el Max está decayendo, ya había una que otra oferta de María, de Sonia, que si no lo voy a alquilar, que por qué no lo alquilo. Claro. Sonia me dio la idea, ¿por qué no lo alquilas? Deja de estresarte, lo alquilas, de esa misma plata, resolves con tu papá. Pero yo me imagino que para usted solo pensar en darle este hijo a alguien, eso era impensable. ¿Y mi papá? Eso era impensable, pero había que hacer algo. Había que hacerlo. Y en ese momento, como él ya no tenía, yo siento que él ya no tenía la fuerza, él sentía que ya no iba a dar más o no podía más. Y de una u otra forma había que rescatar su leyenda, su ícono, su vida. Entonces él me decía, mami, haga lo que usted quiera. Aquí yo le doy un poder y la autorizo para que usted pueda alquilar, hacer, dice, pero no se puede cerrar. Porque cerrar eso, dice, yo me voy a morir. Claro. Y él me decía esas palabras y sí, no puedo que puedo matar a mi papá y el negocio. Sí. Pues en todo siempre hubo un ángel y yo empecé mis contactos a moverme, encontré a fulanito, me dice, bueno, y sí, arranco, empiezo en enero. Le dije, las condiciones son tales
esto y esto está sucediendo, porque le tengo que decir la verdad. Claro. Se le ve aguinaldo, se debe esto, se debe esto, se debe eso. Si usted me aporta, luego vemos cómo vamos rebajando el alquiler. O sea, ahí empecé a ser o aprendí a ser mujer de negocio, emprendedora. Ojo, y ahí usted todavía estaba con su, bueno, seguía trabajando, seguía con sus hijas, pero Todo. ahora con ese problema encima y tenía que resolverlo. Y tenía que resolver las cuentas que vienen para Claro. que no llamaran a estresar y enfermar a mi papá. Claro. Bendito Dios, la persona me conocía y sí, porque sí me dijo, usted me dice lo que hay que hacer y no hay que hacer y lo resolvemos, le hay que resolver eso, hay que pagarle a los empleados esto, viene la Navidad, como decir, terminemos cerrando esto para empezar de cero en enero. Y entonces empieza el Maxis. Entonces empieza el Maxis, empieza la persona que había que hacer ciertos arreglos, como en todo se deteriora por el lado de, ¿verdad? El mar. Y entonces había que hacer muchos arreglos, porque no fue tampoco el mismo cuidado. Claro. Porque total. vamos a lo mismo, hablan de las mujeres, pero las mujeres somos más cuidadosas. Sí. Yo me preocupaba por cuidar, aunque sea que se quebrara un vaso. La persona que estuvo, se quedaron 1, 2, 3, 4, 5 vasos, nunca las reparó, nunca buscó un reemplazo. Yo me preocupaba por Navidad, que estuviera decorado un arbolito de Navidad, el toque femenino, como me decía. Entonces, por eso las mujeres somos tan cargas. Entonces, ese toque femenino que le ponía, entonces, no estaba ya era muy como... Muy frío. Muy frío. Y el lugar se sentía como triste. Porque Maxi, para los que han venido a Maxi, los y las que han venido a Maxi, tienen que reconocer que aquí uno viene y uno se siente como acogido. Exacto, como en familia. Un ambiente muy familiar. Correcto. Siempre lo reciben a uno con una sonrisa, un ambiente muy, muy bonito. Correcto. Hasta eso se había perdido. Hasta eso se había perdido, porque el ambiente, como dices, ese acompañamiento, acompañamiento de las personas, es salir y mira, Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Mira, Fabio, ¿cómo estás? Y aunque sea que vos ocupas un vaso con hielo, yo iba y te lo buscaba y te lo traía. Ya no hacían eso. Claro. Ya simplemente era una máquina tal vez de hacer plata o un gremio de amigos que llegaban y sí trabajábamos, pero después vámonos a la fiesta. ¿Ya? No me preocupo si se cayó el zinc, si se cayó la madera, si el piso está flojo, si se cayó una silla. El mantenimiento del lugar, porque el mantenimiento del lugar, porque la gente viene para un buen servicio. Y parte del servicio del Maxis es eso. Entonces de ahí fue otra vez, volví a retomar. Y ya le digo, fue un ángel o fue ángel que en ese momento me dice, bueno, pongan los platos sobre la mesa estando. Igual hice la reunión con mi papá, todo claro. Y para que papi estuviera tranquilo. Y el muchacho le dijo, Maxi, no se preocupe, yo con Ciani voy a volver a levantar. Y Ciani no estaba así, pero él estaba, pero sí yo le daba acompañamiento en todo. Pero eso quiere decir que en algún momento Ciani ya ahora sí, ya no era como la que estaba haciendo temporalmente mientras Maxi estaba mejor, lo que sea. Ahora sí, a Ciani le tocó tomar decisiones grandes, importantes. Yo las conozco, esas decisiones. No lo dudes. Y agarrar ahora un barco que estaba hundido. Correcto. Y ponerlo todo, como dice uno, toda la carne sobre el asador y levantar esto, confiando en personas que o sea, usted no conocía tanto, pero había que confiar. Y era el nombre ya no solo de Maxi, era el nombre de Ciani. De Ciani, correcto. De hecho, que cuando ya yo no estaba, decían, ¿y dónde está Ciani? Porque mucha gente cuando me decían, pero profe o teacher, como me dicen, ya no está en Maxi, pero es que fui, ya no. Le digo, no, está alquilado. ¿Pero por qué, profe? ¿Por qué? Le digo, porque tengo que cuidar a mi papá. Para no entrar en tantos detalles con las personas, pero sí llegó el momento de esa figura de Ciani, ya sí tenía su poder y su potestad, porque ya había el gremio que yo sabía, por si los viernes venía la gente de Recope que tenían aquí en el resort. Los viernes en la tarde, en sus reuniones, venía un grupito, ya yo sabía el gremio, viene Gilberto, viene fulanito, Ciani trataba de atenderlos, sus pataconcitos rellenos, sus de entrada, un recibimiento del Maxis. Venía el gremio de la Universidad de Costa Rica, vienen el sábado en la tarde, entonces ya uno sabe que hay una sopita, hay un rondo. Entonces ya yo me fui haciendo familiarizada y la gente se acostumbró en los años, porque fueron casi entre el año sabático y viniendo fines de semana, casi 5 años. Casi 5 años. Casi 5 años. En la que Ciani pasa a ser la cara de Maxi. La cara de Maxi. Ok. El día de hoy ya Maxi, para los que no conocen y las que no conocen, es otra cosa, ¿verdad? Es una experiencia venir aquí, es cultura, es raíz. ¿Cuál es el rol que maneja ahora Ciani aquí en Maxi y en Manzanillo como tal? ¿Cuál es el papel que tiene usted ahora acá? Volví, yo creo que a hacer otra de la salvadora. Ok. La salvadora, porque todo fue muy bien con la persona que estuvo, que alquiló, pero usted sabe que igual cuando uno alquila también suele suceder que tal vez la persona que alquila le delegó
Ajá. confiando a otra persona, no fue el mismo cuido, el descuido, porque esa persona ya no pudo como el manejo, o tal vez ya se le salió fuera de las manos. Claro. Entonces empezó a decaer y simplemente dijo, no regreso. Ujú. El Maxi quedó otra vez en el Ujú. abandono. Ujú. Y vuelve Ciani al ataque. Venía yo acá y veía la situación, que si la luz, que no había esto, que el otro. Y vamos de nuevo, ¿qué hago? A buscar una persona o a alquilar o cómo resuelvo. Yo sí sabía y tenía claro que el Maxi no se podía perder. El ¿Y Maxi esa convicción era de toda su familia o era de Ciani? era Ciani. La Porque para convicción, muchos, ajá. véndalo, venda lo Claro. que queda Sáquele algo. y sáquele algo. Y en medio de la enfermedad, que papi ya sí estaba en la situación, que ya no salía, lo último que él perdía son los oídos. Y aunque nos estábamos discutiendo con mis hermanos X cosas, él escuchaba. Y yo cuando eso lo escuchaba que decía, Ciani, venga. Y yo así, ahora soy yo, ahora qué pasó, papi. Yo estoy escuchando a sus hermanos, están hablando, dice, no deje que eso se caiga. Eso fue mi vida. Wow, qué responsabilidad Uf, más grande. duro. Porque si bien es cierto, ya vos tenías pues un arraigo muy importante, también venía el peso de que su papá, en la condición en la que estaba, le decía, Correcto. cualquier cosa puede pasar, pero usted no puede perder. No puedo. No puedo perder el legado del Maxi, no puedo perder que se caiga este imperio. Y las cuentas corrían y estaban ahí. Claro, y habían Y colaboradores había que estaban colaboradores esperando. que estaban esperando que les pagara. Ujú. Y esto estaba en un momento que llegó, y no me da pena decirlo, que la municipalidad lo declaró en abandono. Wow, En abandono. sí. Entonces, cuando este nuevo socio, que otro ángel Wow, llegó, ajá. y empecé yo a dar la cara en la municipalidad porque tenía que ir y venir. Y mi papá decía, dígales que yo soy su papá. Pero ya me conocían. Sí, Entonces sí, ya claro. Ciani, Ya ya había- esta segunda ronda, Ciani ya está así como más, Sí, más sí, sí. experimentada, ya tenía más Y claro, que también creo que hasta más empoderada. empoderada, sí, Ya por hasta- supuesto. Ya usted no era como voy a ir a ver qué. No, yo, ya no, era yo como- voy a resolver, porque yo Exacto. conozco a Alejandra, conozco a fulanito ahí, y yo voy directamente, mira, fulano, necesita que me resuelva esto y esto. O sea, Sí. yo iba con un poder que decía, no, está así ya es otra, Se no lo es el creyó. pollito, no es la pollito que Sí. llegó hace tal vez 5 o 6 años, no, Se ya lo yo creyó. sí, ya yo tenía ese empoderamiento, y pues el socio que me decía, bueno, y usted es la que manda, Sí, sí, sí. aquí podemos poner la parte económica, pero usted es la que va a resolver, yo no Sí. sé resolver porque es usted la que sabe, Sí. es usted con su papá, vaya. Y yo venía a Talamanca, iba por todas partes y dar la cara. Ok, entonces le toca sacar ahora esa parte de que quizá, por ejemplo, el tema de negocios que había dejado hacía muchos años, Que pensé que ya no iba a Que ya, retomar, ajá. que ya había cerrado el capítulo, ajá, le vuelve toca otra vez. otra vez Otra vez. esa parte. Entonces era un peso de estoy conectada con el negocio, pero Ajá. también tenía que tener una base de conocimiento, tenía que tener asesoramiento. Correcto. Y eso es importante, Ciani, porque muchas personas creen que levantar un emprendimiento es solo fácil. una idea y tengo ganas, No. o tengo una platita y la invierto. Había que tener conocimiento. Es más, Alejandra, yo tuve que hacer una carta justificando el por qué yo quería salvar el Maxis. ¿De verdad? Y una buena justificación. Y una- tuve que ir ahí Ajá. a la municipalidad y entregárselo a un regidor y un alcalde para que me lo aceptaran. Wow. Y una O sea, justificación. a pesar de que el negocio era de A ustedes. pesar de que el negocio era nuestro, entonces era así algo tedioso, que usted no Wow. crea. Y por la zona marítima y Ah, ok, cuestiones, ok. ¿verdad? Que Sí, entraron ajá. en ciertos reglamentos. Sí. Entonces yo les decía, dígame lo que tengo que hacer. Y tenía ciertos contactos y me decían, mira, Ciani, es que dijo fulanito, yo él puede decir misa. Yo voy a hacer una carta y sí me tengo que ir. Y muchas veces me tocaba salir de la universidad a las 12 y Ciani agarraba su carro, en vez de ir a almorzar, estaba en la municipalidad de Talamanca, volando rueda, porque yo tenía que ir a la cara. Ujú. Y yo lo que les decía, yo quiero levantar la comunidad de Manzanillo, no es solo el Maxis, Claro. es darle empleo a la comunidad de Manzanillo, es levantar la comunidad de Manzanillo. Y si ustedes no me ayudan, ustedes pierden, porque aquí va a girar patentes, aquí va a girar impuestos, ustedes ganan, me avisan. Pero ya yo tenía el empoderamiento. Entonces yo llegaba así como, no, doña Ciani, está bien, siéntese. Le digo, bueno, sí. Le digo, porque yo siento que lo que mi papá ha hecho no se va a dejar caer Ok. simplemente porque ustedes dicen que creen que ya no, Ajá. o que ya eso está en abandono, lo que Ajá. quieran decir, Ajá. porque aquí se está pagando las patentes y todo igual. Y yo siento que entre más se paga, porque la comunidad de Manzanillo, el Maxi cerrado no es Manzanillo. Ok. No hay comunidad aquí sin Manzanillo, no hay comunidad aquí sin Maxis. Ajá. Maxi cerrado, Manzanillo es muerto. Claro. Ahora esta vida que tenemos después de 5 meses, se ve la diferencia. Ok, y aquí esto es importante porque si bien es cierto, Maxi le da empleo a muchas personas de aquí, vecinos, aquí Por a la supuesto. par,
también genera mayor atracción turística. Turística, correcto. Y no solo entonces Maxi se ha beneficiado, sino que aquí hay negocios, hay hospedajes, hay correcto. sodas, hay restaurantes. Hasta los mismos hoteles, porque entonces me voy a hospedar porque voy a ir al Maxis. Exacto. O voy a desayunar porque estoy en la playa, voy a ir al Maxis a desayunar o a almorzar. Y de ahí es donde usted le llama imperio, ¿verdad? Exacto. Es como el eje central de la comunidad en sí, en Manzanillo. del movimiento turístico y socioeconómico. Y es una mujer la que tiene ahora a la cabeza este movimiento. Exacto. Y eso es muy relevante para nosotras porque precisamente, bueno, yo no sé si usted sabía que en la mayoría de zonas costeras en Latinoamérica, la parte turística es dominada por hombres. Ajá. La zona costera del Caribe, en Costa Rica, está, y estos son datos científicos que nosotros desde el observatorio logramos identificar, el empoderamiento turístico está equilibrado entre hombres y mujeres. Ajá. Y eso no se ve en otras zonas que les puedo decir, por ejemplo, Cancún, les puedo hablar de las zonas de Colombia y de otros lugares que son extremadamente turísticos, son hombres los que tienen la cabeza. Pero aquí no estamos hablando de una zona turística, estamos hablando precisamente de una localidad que está liderada por las decisiones que tome. Si bien es cierto, ahora vos tenés un socio, pero tu socio te dice, es que esto es tuyo y es usted la que está ahí. Entonces, ¿qué significa para usted? Que mucha gente no lo imagina, pero ¿qué significa para Ciani saber que tiene un nivel de responsabilidad tan grande, no solo con su negocio, que si bien, y que todo el mundo dice, es que se echa la plata. No, no es eso, como usted mismo me dijo, y su papá le enseñó, es que no somos un negocio para nosotros, es para la comunidad. Es la comunidad. ¿Qué significa para ustedes escuchar que Ciani es la cabeza de un movimiento tan grande a nivel socioeconómico de aquí de Manzanillo? Pues, ¿qué le digo? El socio me vacila, me dice, usted tiene un cambio de actitud, que usted viene aquí, viene empoderada, le digo, porque así me siento, porque sé que por medio y por mi esfuerzo y por mis conexiones o los contactos y el emprendimiento que he hecho, pues he logrado tener conexiones con personas como usted, porque usted confió en mi palabra. Pues yo le digo, yo le ofrezco esto y yo le ofrezco lo otro. Claro. Le digo, con el consentimiento de que le dé trabajo a la comunidad. Entonces, yo cuando vengo aquí, me siento empoderada, me siento bien recibida, la gente me ve, yo siento con mucho más respeto porque saben conscientemente que se logró el objetivo por medio de lo que yo hice. Okay, o sea, yo no menosprecio a mis hermanos, pero como el mismo socio me dice, yo no creo que yo tal vez me hubiera ligado y tener esa conexión con vos de que él me decía, brinque, salte, había que correr, corra, dejando todo botado. Pero la finalidad era esto, reconstruir este imperio que ahora todo el mundo disfruta, todo el mundo lo ve, le comenta a uno en los TikToks, en todas las redes sociales, o igual me topan en la calle, mira Ciani, qué lindo que el restaurante, mira Ciani, qué lindo. Y me consta. Eso a mí me empodera, claro. Yo siento que se me sale el pecho y bendito Dios, que bueno, papi ya falleció, para las que no sabieron, ¿saben? Y al venir él en diciembre a hacer esta inauguración y él ver la foto de él, la impresión que él tuvo, cómo él habló, cómo él lloró, y sí, bien pagada estoy, bien pagada está. Ya como para ir cerrando, Ciani, ¿cuáles considera usted que son los principales retos, primero, para usted como mujer, porque sé que en algún momento, quizá no ahora, no está de lleno, vos tienes tu trabajo, pero en algún momento quisieras volver otra vez a la raíz? Correcto. ¿Cuál es el principal reto que ve usted para el negocio, para el emprendimiento, pero también para la mujer como emprendedora turística en el Caribe? Decirles que todas las metas que creen que tienen o sus objetivos o el pensar que no puedo, sí se puede. Sí se puede lograr. A veces hay momentos que uno dice no, o hay barreras, o hay situaciones, o hay obstáculos que le dicen, no, usted no puede por ser mujer, porque esa parte despreciativa, que es, ya le dije, me tuve que ganar la posición y la presencia que tengo ahora. Me la tuve que ganar, como dicen, a pulso. Ajá. Porque antes era, es que su papá, o es que su hermano, es que, ¿me entiende? Entonces le digo, no, ahora es que no son ellos, soy yo. Entonces ahora sí Ciani tiene esa potestad y ese poder y ese emprendimiento y ese empoderamiento de que sí, no, soy yo y se puede lograr. Y digamos, proyectos a futuro, como que se extienda más, o sea,
no vamos a permitir de que primero que decaiga es el Maxis, ¿verdad? Fuentes de trabajo, porque cuando yo veo el personal también que está acá cerca, son hijos de los hijos de los hijos de los hijos y vienen los hijos. Entonces, esa es la recompensa que uno siente. Y pues hacer del Maxis, pues un lugar ya es como un espacio, un centro de eventos, un lugar ya como ya dedicarme en un futuro a ese tipo de actividades. Hacer el Maxi como un espacio de un centro de actividades, usted puede venir a hacer una celebración X, o hace poco que hicimos un 40 aniversario, una celebración de la generación, pues como ya meterle más cositas al Maxis que sí, para llamar más la forma turística, hacerlo más grande. Tal vez en la parte acá atrás hacer como un tipo galería, algo cultural, que la gente que venga de afuera, bueno, voy a ir al Maxis, pero voy a ir a ver tal vez el museo, la foto, la historia de mi papá, no sé. Ideas surgen, ideas hay, pero esa es la idea, de cómo levantar más el Maxi, y no solo el espacio turístico del restaurante Maxi, sino que también usted puede tener hasta un café internet. El tener un café internet, te sentás, estás hablando con una amiga fuera del país o algo así, cuando usted termina su café, mira, ese es un regalito de Maxi, es un llavero del Maxi, un lapicero de recuerdo por utilizar el café internet del Maxi. Ideas. Sí. Ideas. Sí. Ideas hay. Ideas hay. El tiempo es lo que necesito. Sí. O sea, yo siento que ahorita está en muy buen momento y todas esas ideas, yo me emociono porque yo quiero ver esas ideas. Por supuesto. Entonces, desearte que en el negocio crezca más de lo que ha crecido. Yo estuve en un tiempo donde estaba la situación un poco compleja, y ver lo que es ahora y la tranquilidad que vos tenés es increíble. Creo en la capacidad que tiene también de agarrar este negocio y llevárselo para donde lo que tenga que llevar. Trabajo con vos y sé, o sea, las cosas que puede hacer. Entonces, creo que para mí es un orgullo ver que una mujer está tan bien posicionada, ver una mujer que ha trabajado tanto y que va a salir adelante con este negocio. Bueno, después de esa gran historia, nada más nos queda que agradecerte por habernos abierto no solo el negocio para conocerlo, sino también haber conocido un poco más de la historia que hay detrás, tu historia como mujer, la historia familiar, que sé que por ahí hay detalles que no hablamos, pero que van de la mano con lo que significa Maxis. Desearte que de ahora en adelante no vuelvan a atravesar una crisis, por favor, de hecho, sino que vaya para adelante, que muchos de esos proyectos que tienen en mente se cumplan, y espero en unos añitos, cuando ya dejes el trabajo que tenés, mucho por cierto, verte de lleno acá y poder tal vez seguir cumpliendo el sueño de tu papá. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias a todos por esta maravillosa entrevista. Sí, claro, la idea es que el Maxi siga surgiendo, se siga levantando el legado de mi papá y darle pues más auge a la comunidad acá en Manzanillo, y que sepa que siempre las puertas del Maxi estarán abiertas para todos, y pues darle rendimiento y darle más auge a toda la comunidad de Manzanillo, y que sepan que siempre estaremos acá dispuestos para ayudar. Y pues mantener el legado de papi, que es lo más importante, bueno, para mí en teoría, haber mantenido ese legado y seguir manteniéndolo durante los años y con los proyectos venideros, que sí son bastantes y más adelante se darán cuenta. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos visto o escuchado. Agradecer a los y las que están detrás de cámaras, a Fabián González y a Sara Morales, que son nuestro equipo de producción. Muchas gracias y nos vemos. Gracias, chicos.